Soy Juan Carlos Briñardelo y les doy nuevamente la bienvenida a este curso sobre producción de uva de mesa. En la charla del día de hoy les voy a hablar acerca de nutrición y fertilización de la vid. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los análisis de suelo como una herramienta para poder determinar la correcta fertilización de una plantación de vid y particularmente de una plantación de uva de mesa. Es importante que voy a resaltar que para hacer una correcta interpretación se debe contar con la siguiente información. Número 1, el método de análisis que ha sido utilizado por el laboratorio para cada nutriente. Ciertamente existen diferentes metodologías y diferentes metodologías arrojan diferentes resultados con diferentes parámetros que se deben utilizar para determinar si ese valor es alto, medio o bajo. En segundo lugar, se debe tener claro cuáles son las unidades que se deben utilizar que se están utilizando para expresar los resultados de cada nutriente. Para una misma metodología podrían expresarse en diferentes valores que, si no se tienen claros, podrían llevar a una grave error de interpretación. No es lo mismo porcentaje, por decir algo sencillo, que partes por millón. Y finalmente, la interpretación de los valores. Muchas veces los laboratorios tienen interpretaciones propias o que muchas veces se utilizan de forma genérica para diversos cultivos que no necesariamente se tienen por qué ajustar al caso de la vid. Por dar un ejemplo sencillo, si la vid tiene bajos requerimientos de fósforo y algún otro cultivo tiene altos requerimientos de fósforo, un determinado nivel de fósforo en el suelo que pudiese ser suficiente para la vid, pudiese no ser suficiente y sería deficitario para algún otro cultivo. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que la interpretación de los valores tiene que ajustarse a lo que vamos a dar más adelante en función a los estudios que se han hecho particularmente para el caso de la vid. Se debe considerar en todo programa de fertilización el aporte nutricional de los iones contenidos en el agua. Esto es algo muy importante que vamos a hablar hacia el final de esta charla, que rara vez veo que se considera. Para empezar, rara vez se consideran el aporte del suelo en los programas de fertilización y mucho menos se considera el aporte del agua. El agua también puede ser, a menos que el agua sea extremadamente pura, que ciertamente existen aguas muy puras, pero el agua en muchos casos, y particularmente cuando son aguas subterráneas, se pueden constituir en muy importantes fuentes de aporte de nutrientes, y esto debe ser considerado puesto que en ese sentido el suelo no es la única fuente de nutrientes. A continuación quiero explicar, de acuerdo a una cita de internet que ahí muestro, el significado de nutrientes disponibles. Muchos elementos en el suelo están potencialmente disponibles para las plantas y el objetivo del análisis del suelo consiste en estimarlos con el mayor grado de precisión posible. La fase sólida y la fase líquida del suelo, llamada también la solución suelo, coexisten en equilibrio. Las plantas absorben los nutrientes de la solución suelo, o sea, de la fase líquida, más no de la fase sólida. Sin embargo, las cantidades de los nutrientes en la solución del suelo son insuficientes para sostener el crecimiento de las plantas. Cuando se disminuye la concentración de los nutrientes en la solución suelo, los nutrientes responden de la fase sólida del suelo. Quiere decir que en la medida que se van deprimiendo de la fase líquida, van pasando de la fase sólida a la fase líquida y van reponiendo los nutrientes de la fase líquida para desarrollar una situación de equilibrio. Esto ocurre a través de reacciones como la disolución, la desorción, la oxidación, la reducción, la hidrólisis o reacciones de mineralización en el suelo. Un análisis de la solución del suelo subestima la cantidad de nutrientes realmente disponibles para la planta, puesto que solamente nos da la cantidad de nutrientes en esa fase del suelo. Mientras que la medición de la cantidad total de los nutrientes presentes en el suelo dará lugar a una sobreestimación de los nutrientes disponibles. Esto es debido a que una gran parte de los nutrientes están fuertemente absorbidos por las partículas del suelo o existen en una forma que no están disponibles para las plantas.
Por lo tanto, para determinar los elementos en el suelo que están disponibles para las plantas, el análisis de suelos debe de cuantificar una reacción entre la fase sólida y la fase de solución del suelo. Los análisis químicos del suelo son en su mayoría empíricos por las siguientes razones. En los procedimientos de prueba, el suelo pierde su estructura física y las partículas del suelo están en contacto directo con los químicos utilizados para la extracción de los nutrientes. Este contacto directo optimiza la desorción, reacción de disolución y puede resultar en sobreestimación o subestimación de las cantidades de nutrientes que pueden llegar a las raíces. La accesibilidad física de los nutrientes a las raíces afecta su disponibilidad para las plantas. Los nutrientes inmóviles, tales como el fósforo y el zinc, son menos disponibles y por lo tanto la cantidad extraída por el proceso de análisis difiere de la cantidad que realmente está disponible para las plantas. Las plantas varían en su capacidad de absorber nutrientes, ya que la arquitectura y la actividad del sistema radicular difiere. Otros factores ambientales como la humedad en el suelo afectan tanto el crecimiento de las raíces y la disponibilidad de los nutrientes. La propiedad del suelo, tales como el pH, la composición de los nutrientes minerales y la capacidad de intercambio catiónico también afectan a la capacidad del suelo para liberar los nutrientes a la solución del suelo. ¿Por qué difieren los laboratorios en los resultados e interpretaciones? Diferentes productos químicos y diferentes métodos de análisis extraen cantidades diferentes de nutrientes del suelo. Por lo tanto, los laboratorios usan distintos métodos de análisis para diferentes condiciones y propiedades del suelo. El éxito o fracaso de cualquier análisis químico de suelos depende en gran medida en el modo de acción del químico utilizado para la extracción o el método de extracción utilizado. Los dos últimos deben simular o correlacionarse con la absorción de nutrientes por la planta en el suelo determinado. Por lo tanto, diferentes laboratorios pueden tener diferentes resultados para una misma muestra de suelo. En la mayoría de los casos, incluso cuando los resultados numéricos son diferentes debido a la utilización de diferentes métodos de análisis, la interpretación es casi idéntica en cuanto a niveles de suficiencia de los nutrientes, es decir, deficiencia, adecuada o alta, etc. Las diferencias de los procedimientos de laboratorio, tales como la dilución a diferentes velocidades de agitación, tiempo de extracción, el papel de filtrado, etc., también pueden afectar los resultados y dar lugar a diferencias en los resultados de los análisis de suelo, incluso si los laboratorios utilizan los mismos métodos de análisis. En el caso que un laboratorio utiliza métodos de análisis que no son adecuados al suelo y a las condiciones concretas, la interpretación misma podría ser diferente. Por ejemplo, a un nivel dado de nutrientes, la interpretación puede ser óptima en un laboratorio y baja o alta en otro. Esto puede ser muy confuso para el agricultor. Antes de enviar las muestras de suelo al laboratorio, el agricultor debe asegurarse de que el laboratorio que elija utilice los métodos analíticos adecuados para su suelo. Por ejemplo, dos métodos de análisis comunes para determinar fósforo son el Brady y Olsen. Utiliza bicarbonato de sodio. El método Bray extrae el fósforo. Vamos a corregir, ahí empiezo de nuevo. El método Bray extrae más fósforo que Olsen y es más adecuado para suelos con un pH menor a 7, mientras el método Olsen es más adecuado para suelos calcáreos. Habiendo dicho todo esto, es importante entender que los análisis de suelos no deben de ser tomados al pie de la letra. Adicionalmente, tenemos que tomar en consideración que el laboratorio solamente analiza una pequeña muestra que en muchos casos va a poder representar 2, 3, 4, 5. Normalmente los análisis de suelo se recomienda también incluso para suelos homogéneos que no corresponda a un área mayor a 5 hectáreas. Y para 5 hectáreas y un volumen que podría representar miles de metros cúbicos de suelo, nosotros normalmente solamente enviamos más o menos 1 kilo. Entonces, es importante entender los análisis de suelos, pero no deben ser tomados de forma literal por todos los motivos que antes hemos descrito. Aquí a continuación mostramos cómo es que se presentan los análisis de la Universidad Agraria La Molina, simplemente como un ejemplo. Esta es la parte de adelante de los análisis
y esta hoja muestra la parte de atrás, en donde están indicados los métodos que se utilizan para cada uno de los elementos. Con referencia a los métodos de extracción, es importante aclarar que si el resultado de un análisis de laboratorio indica que un elemento tiene un nivel alto en el suelo y sin embargo el cultivo responde, en el sentido cuando digo responde quiere decir que la producción aumenta debido a la aplicación de dicho elemento, eso indica que el método que se utiliza no está debidamente calibrado para el tipo de suelo. Entonces esto va directamente de la mano con el cuadro que nuevamente muestro, que lo mostré al inicio de esta charla, en el cual entendemos que hay un punto óptimo, y ese punto óptimo es en términos de la relación entre la concentración de nutrientes y la producción. Si el análisis de suelo le dice que el nivel es alto y sin embargo usted aplica más de ese fertilizante y ve que hay una respuesta de parte de la planta, entonces ese entendimiento, esa calibración que hace que el laboratorio o el resultado del laboratorio lo asigne como alto, evidentemente estaría equivocado, puesto que de acuerdo a la curva que presentamos, por encima del punto óptimo, aplicar más fertilizante no puede producir un aumento en la producción. Solamente se va a producir un aumento en la producción si usted está a la izquierda del punto óptimo en una condición de deficiente. De la misma manera, y como lo he dicho en anteriores oportunidades, toda aplicación en un volumen que haga que excedamos del punto óptimo no se convierte en nada más que un desperdicio de dinero, puesto que aplicar más de lo necesario no va a aumentar la producción y por lo tanto es un desperdicio. Con respecto al nitrógeno, debo de señalar que las mediciones de nitrógeno en el suelo no es fiable y es por eso que muchos laboratorios ni siquiera se toman el trabajo de medirla. Y esto se debe a que el nitrógeno en el suelo es sumamente inestable. Por los siguientes motivos. Se puede lavar o lixiviar con relativa facilidad. Puede ser inmovilizado por microorganismos y pasar a una fase orgánica. Y se puede volatilizar en determinadas condiciones. La mineralización de la materia orgánica libera nitrógeno, así como otros elementos que pueden ser absorbidos por las plantas. Sin embargo, la velocidad de mineralización no es controlable. Esto quiere decir la velocidad con la cual el nitrógeno pasa de una situación orgánica a una condición orgánica a una condición inorgánica. Variables tales como temperatura, humedad, relación carbono-nitrógeno, microorganismos del suelo y pH son factores que intervienen en el proceso de mineralización y que van a hacer que este puede ser más rápido o más lento. Por otro lado, como mencioné anteriormente, así como el nitrógeno pasa de una condición orgánica a una inorgánica, también puede volver a pasar de una condición inorgánica a una orgánica mediante la absorción por parte de microorganismos. Con respecto a las metodologías para el cálculo de fertilización, esto debo aclarar, estas son metodologías, no son metodologías de análisis, son metodologías para determinar el cálculo de fertilización. A partir del análisis, yo tengo que hacer una interpretación de estos análisis para poder entender cuánto es lo que debo de aplicar para cada fertilizante. Existen diversas metodologías y las más comunes, ciertamente la más común y la casi universalmente aceptada es la SLAN, que va por las siglas en inglés que significa, como dice en la lámina, Sufficiency Level of Available Nutrients, y que básicamente sigue un principio de reposición y un principio cuantitativo. Por reposición toma en consideración lo que puede ser absorbido por las plantas y por lo tanto aplica un principio de reposición, y por principio cuantitativo quiere decir que analiza cuánto es lo que hay en el suelo, cuánto es lo que la planta puede necesitar y en función a eso determina si es que es necesario o no aplicar fertilizantes. Existen otras metodologías como la BCSR, el análisis foliar del cual ya hemos hablado, los análisis de solución suelo o la fase líquida que hemos también mencionado en la descripción hace unos minutos para atrás, que son utilizadas para determinar cuánto es lo que uno debe de fertilizar en función a lo que encuentra en el suelo. Y finalmente está el método del ojímetro, que es una metodología popular que se basa en las siguientes dos premisas. Si un poco es bueno, bastante debe ser mejor, y es mejor que sobre a que falte.
Evidentemente es una suerte de broma o parodia que estoy haciendo al respecto, y en el sentido que el metodologímetro pues realmente no es una metodología, sino simplemente es aplicar un montón con la esperanza que de esa manera no falte. Si bien estoy haciendo un poco de broma al respecto, lamentablemente esto acaba siendo el método más común. Es muy común que los agricultores, en ausencia de conocimientos para determinar la cantidad de nutrientes, simplemente apliquen un montón con la esperanza que de esa manera no falte. Ahora, si vamos a pasar a utilizar métodos científicamente validados, debemos de tomar en consideración los valores de extracción de parte de la vid del suelo año a año. En ese sentido han habido una serie de estudios, particularmente hechos por el doctor Conradi en Sudáfrica y después su discípulo, el doctor Rath, que han hecho una serie de estudios y han determinado en términos promedios la cantidad de nutrientes que la vid puede extraer, y los han llevado, para que sea más fácil poder interpretarlos, a kilos por tonelada métrica producida. En ese sentido podemos ver acá se expresan los principales elementos: el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Entre los macroelementos y entre los micros está el hierro, zinc, boro, manganeso y cobre. Y ahí están los valores por kilo: en el caso del nitrógeno 3.9, en el caso del fósforo 0.7, en el caso del potasio 3.3 y así sucesivamente. A continuación, simplemente para tratar de hacer esto un poco más fácilmente entendible, ponemos el ejemplo, hacemos ya la multiplicación, asumimos una producción de 30 toneladas métricas por hectárea, dándonos un margen muy alto. Ciertamente no es fácil, para nada fácil, producir más de 30 toneladas por hectárea de uva de mesa. Y si uno hace la multiplicación, multiplicando por 30, uno encontraría que nitrógeno, con aplicar 117 toneladas, uno estaría reponiendo todo el nitrógeno que la planta habría absorbido a lo largo de la campaña. Para el caso del fósforo, con 21 unidades cubriría toda esa extracción, 99 unidades para el caso del potasio, calcio, magnesio y sucesivamente, ya expresados a nivel de gramos simplemente. Los microelementos: 630 gramos por hectárea de hierro, 240 de zinc, 210 de boro, 150 de manganeso y solo 39 gramos de cobre. Son cantidades muy pequeñas y por eso es que son llamados microelementos. Ahora, ciertamente, en principio no es necesario que uno aplique toda esta cantidad, porque la vid tenga la capacidad de absorber hasta un máximo de más o menos 120 kilos por hectárea, o 20 de fósforo o 100 de potasio. No quiere decir que necesariamente uno tenga que reponer esas cantidades, porque a través del aporte del suelo y o del agua, la naturaleza nos podría estar brindando mucho de estos elementos. Ciertamente, con el tiempo, la capacidad particularmente del suelo puede ir variando y uno podría ir deprimiendo lo que el suelo, la capacidad que tiene el suelo de aportar, y de ahí que es necesario que periódicamente se vayan haciendo análisis. Pero si el suelo aporta, no hay ninguna necesidad en principio de tener que añadir más vía fertilizante, porque, como recordarán, en el cuadro de la curva de producción versus aporte, el aportar por encima del punto óptimo no va a generar ningún aporte en términos de incremento de la producción. Por otro lado, está el tema de los momentos. También estudios hechos por Conradi y por Rath nos muestran acá cuánto se extrae a lo largo de la campaña. Entonces, estos valores difieren un poco de un elemento a otro. Como pueden, aquí se ha clasificado el ciclo anual en 3 etapas: entre brotación y cuaja, de cuaja a cosecha, y después el periodo de post cosecha, que sería el periodo más largo. Y como pueden ver, para el caso de nitrógeno, más o menos se divide en un tercio en cada una de estas etapas. En el caso del fósforo, 35%, entre brotación y cuaja, 40% entre cuaja y cosecha, y alrededor de 25% en post cosecha. Entonces, esto nos sirve para que, si nosotros queremos dosificar
las aplicaciones de fertilizantes, esto nos sirve para tener un parámetro de cómo deben ir fraccionándose las aplicaciones a lo largo de la campaña, de tal manera de no tener que aplicar más de lo necesario al inicio, con el riesgo de que se puedan perder los nutrientes y con el riesgo de incrementar innecesariamente la conductividad eléctrica del suelo por dosis más grandes de lo necesario. En el siguiente cuadro hacemos un resumen de lo anteriormente explicado y lo correlacionamos con los umbrales nutricionales para 4 de los principales elementos determinados para el suelo. Los estudios hechos en Sudáfrica nos indican que el umbral para el caso del fósforo es de 10 a 20 ppm o miligramos por kilo, 120 para el caso del potasio, 500 para el calcio y de 80 a 120 para el magnesio. Están expresados y se muestra, como ustedes pueden ver, si se expresan en miligramos por kilo o en centimol por kilo. Ciertamente, si los valores del suelo exceden los números que se están presentando, y particularmente si es que ustedes tienen suelos profundos, con lo cual la cantidad absoluta de estos nutrientes se va haciendo cada vez más grande, en la cual el suelo sea más profundo, no habría necesidad de tener que hacer aplicaciones complementarias a lo que aporta el suelo. Si se trata de suelos superficiales, en donde la cantidad absoluta puede ser más limitada, es posible que hacer aplicaciones de reposición sea una estrategia válida, porque en suelos superficiales las cantidades de nutrientes se van a agotar mucho más rápido que en suelos profundos, porque un suelo profundo simplemente ofrece mucho más. Hay que tomar en consideración que lo que estamos mostrando son valores de concentración y no valores absolutos. El valor absoluto va a estar en función a la profundidad del suelo y qué volumen de ese suelo sea ocupado por el sistema radicular. Entonces, si el suelo fuese superficial o estuviésemos muy cerca del nivel mínimo de los umbrales que se presentan, las dosis que se indican a continuación de 20 a 30 kilos de fósforo, alrededor de 100 kilos de potasio, 90 de calcio y alrededor de 20 de magnesio, serían sin lugar a dudas volúmenes que asegurarían mantener el nivel de fertilidad del suelo, puesto que aseguramos mediante la reposición de lo que las plantas estarían extrayendo como máximo año a año. A continuación se muestra un ejemplo matemático muy sencillo de cómo se hace la conversión de ppm a kilos por hectárea, ¿no? Para poder calcular la cantidad de kilos que hay en un determinado nutriente del suelo. Cuando este es expresado en ppm o en miligramos por kilo, se debe considerar la densidad aparente y la profundidad efectiva del suelo. Entonces aquí damos un ejemplo, que la densidad aparente del suelo sea 1.2 y que la profundidad solamente sea de medio metro. Puesto y se entiende por profundidad, como hemos hablado en otra charla, la profundidad hasta la cual las raíces pueden crecer. Si después hubiese algún tipo de obstrucción o de capa o de cambio en la textura o estructura que restringiría el crecimiento de las raíces, entonces solamente es hasta ese punto es que consideramos la profundidad efectiva del suelo. Entonces, si uno tiene, digamos, un ppm de potasio, no quiere saber, bueno, cuántos kilos podrían haber de potasio disponible para el suelo. Entonces, en una hectárea de 10.000 metros cuadrados, multiplicado por una profundidad efectiva del 0.5, tendríamos 5.000 metros cúbicos, multiplicados por 1.2, que es la densidad aparente, tendríamos 6.000 toneladas métricas de suelo. Entonces, por lo tanto, un ppm equivale a 1 gramo por tonelada, y si solamente tuviésemos un valor muy bajo de 1 ppm de potasio, eso equivaldría a 6 kilos de potasio por hectárea. Ahora, la cantidad de nutriente extraído no indica la cantidad absoluta de dicho nutriente, eso ya lo hemos mencionado anteriormente,
los métodos de extracción no lo extraen todo, solo extraen lo que estiman que va a estar disponible para las plantas. Posteriormente, el suelo tiene la capacidad de pasar de la fase sólida, a la fase líquida, ir manteniendo un equilibrio. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, de 6 kilos de potasio por hectárea, sería 6 kilos de potasio disponible, no 6 kilos del potasio total contenido en el suelo, el cual no tiene sentido analizarlo porque la gran mayoría de ese potasio no está inmediatamente disponible para las plantas, se va haciendo disponible en la medida que el suelo va absorbiendo. Por supuesto que hasta un cierto punto, eventualmente se podría agotar o llegar a un punto en el cual se vuelve insuficiente, y en ese momento nosotros tendríamos que complementarlo mediante aplicaciones de fertilizantes. Cuando los elementos de la solución del suelo son absorbidos por las plantas, estos iones son liberados del suelo para mantener el balance iónico de la solución suelo. Digamos, en palabras un poco más técnicas, lo que yo ya había explicado anteriormente. Motivos por los cuales, pudiendo haber un nutriente disponible en el suelo, este no puede ser absorbido por las plantas. Uno de ellos es la competencia por exceso de otros elementos, lo que se llaman elementos antagónicos. Entonces, por ejemplo, mucho calcio puede generar, entre calcio, magnesio, potasio y sodio son elementos antagónicos. Entonces, mucho de uno podría bloquear la absorción de otro. Un ejemplo muy conocido es el tema del calcio con el magnesio, el potasio con el magnesio y el calcio con el sodio. Entonces el potasio tiene la capacidad de bloquear al magnesio. Ciertamente si hubiese mucho magnesio también podría bloquear al potasio, y así sucesivamente, ¿no? El calcio tiene el efecto de desplazar al sodio. Otro motivo por el cual, habiendo nutrientes disponibles en el suelo, podrían no ser fácilmente absorbidos sería por problemas fitosanitarios, por ejemplo, sistemas radiculares afectados por nematodos. El exceso o la falta de agua también podría afectar, y temperaturas bajas, muy bajas, también pueden afectar la capacidad de absorción de ciertos nutrientes. Finalmente, y para ir terminando esta charla, quiero dar un ejemplo que grafique de una manera más clara la capacidad que tiene el agua para aportar nutrientes a la solución suelo. Aquí tenemos un ejemplo de un fundo hipotético que hemos decidido llamar Fundo Santa Mónica, hipotéticamente del Valle de Ica. Sobre la columna del lado izquierdo en el cuadro que presentamos, disculpen, debo corregirme, son las columnas del centro, sea en miliequivalentes como por litro, que es como normalmente los laboratorios tienden a expresar. Estamos dando unas cantidades legítimas de un fundo de Ica de los principales elementos, de calcio, magnesio, potasio, sodio, cloro y nitrato. Como no es fácilmente entendible valores expresados en miliequivalentes, los vamos a pasar a partes por millón, y para eso lo que usted debe hacer es debe de multiplicar los miliequivalentes por litro por la división de peso atómico sobre valencia. Entonces, para el caso del calcio, la división de peso atómico sobre valencia nos da 20, eso vendría a ser como una constante. En el magnesio es 12.15, en el potasio es 39.1, y así sucesivamente. Entonces, multiplicamos esta constante que sale de la división de peso atómico sobre la valencia y lo multiplicamos por miliequivalentes, y el resultado sale en ppm, en partes por millón. La verdad es que es algo que los laboratorios fácilmente podrían hacer por nosotros, pero no entiendo por qué siempre les gusta complicarnos la vida y nos dan resultados en miliequivalentes por litro. Una vez que los resultados están en partes por millón, sí ya es mucho más fácil poder entenderlos y pasarlos a una nomenclatura que es más fácil aún poder entender, y es que sean kilos por hectárea. Entonces, si asumimos arbitrariamente un volumen de 10.000 metros cúbicos por hectárea año, esta agua con estos valores, en 10.000 metros cúbicos de calcio estaría aportando 4.900 kilos por hectárea año. En el caso del magnesio, 680. En el caso del potasio, 94.
Estos son elementos positivos, junto con el nitrato que está en la parte inferior, que en el caso del nitrato estaría aportando 28. Todos estos elementos son muy positivos. Los que no son tan positivos y que lamentablemente son muy altos, porque este es evidentemente un agua muy cargada en sales, es el caso del sodio y el cloro. En el caso del sodio es más de una tonelada, casi una tonelada y media, son 1472. Y muy sorprendentemente, pero legítimo y verídico, en el caso del cloro estaríamos aportando en 10.000 metros cúbicos 10.210. Por supuesto que si no aplicamos 10.000 metros cúbicos y solamente estuviésemos regando con 5.000 un determinado cultivo, pues sería la mitad, y si fuese más, sería más, y seguiría una proporcionalidad. El tema en esto está en que lo que quiero mostrar es que alguien que está regando con esta agua, evidentemente no tiene que aplicar nada de potasio, indistintamente de lo que hay en el suelo. El suelo podría ser una condición hidropónica, ¿okay? Y no hay absolutamente ninguna necesidad de tener que aplicar calcio, cuando vía agua solamente en 10.000 metros cúbicos estamos aplicando casi 5 toneladas de calcio. Magnesio 680, potasio 94, de repente lo más probable es que si sumamos lo que aportaría el suelo más lo que aportaría el potasio, lo más probable es que no haya ninguna necesidad de aplicar potasio. No se está expresando acá el contenido de fósforo, pero igualito se podría cuantificar de la misma manera. Y en el caso del nitrato, es muy probable que con 28 unidades más el mucho o poco que puede aplicar el suelo, quizás no fuese suficiente y habría que complementarlo. Pero ciertamente es fundamental que ustedes consideren, particularmente si riegan con aguas subterráneas, y aún si no riegan con aguas subterráneas, si riegan con agua de río, lo cual obligaría a tener que hacer análisis más frecuentes, porque las aguas de río tienden a ser mucho más volubles en sus contenidos nutricionales, puesto que en las épocas de agua de venida los contenidos nutricionales se diluyen y en las épocas de estiaje se concentran, y a la par con eso va la conductividad eléctrica. Es muy importante que tomen esto en consideración, porque de otro modo lo único que están haciendo es simplemente aplicando a ciegas, y ciertamente aplicar fertilizantes que no se utilizan no se constituyen otra cosa más que un desperdicio de dinero. Con esto doy por concluida la charla acerca de nutrición y fertilización de la vid. Espero haber cubierto todos los puntos importantes referente a esto. Si tienen dudas, escriban y haré dentro de mis posibilidades todo lo posible por responder. Si han llegado hasta esta parte, es que ya han visto probablemente la mayor parte o todo el video, y por lo cual les agradezco mucho. Han sido ustedes muy amables. Gracias.